Muy buenas a todos, estamos el día de hoy en un nuevo capítulo de El Chungungo Informa, podcast oficial del medio Rebeldes el Camino. Mi nombre es Flavio, soy trabajador social, colaborador de este medio de comunicación, el REC. También soy miembro del Movimiento Juvenil por la Paz y la Integración de los Pueblos. Y el día de hoy vamos a estar conversando un tema muy contingente. Estamos también conmemorando los 100 años del trabajo social y el día de hoy vamos a estar conversando respecto del problema o los distintos problemas que enfrentan los adultos mayores. Y para eso tenemos una invitada muy especial. Estamos con Jenny Lowick Russell, trabajadora social, gerontóloga, doctorante de trabajo social por la Universidad Nacional de Rosario. Ella es una experta en todo lo que tiene que ver con el tema del adulto mayor, tiene una vasta experiencia en gestión de programas sociales y también integrando ciertos equipos de organizaciones internacionales para la innovación social en políticas públicas. Antes de partir, voy a tirar un dato para dar cuenta de lo contingente que es este tema. Actualmente en Chile tenemos aproximadamente 3.600.000 personas con más de 60 años y aproximadamente 2.500.000 con más de 65 años. En ese contexto, Jenny, lo primero que te quiero preguntar es cómo tú evalúas de manera general las políticas de este actual gobierno en torno a los adultos mayores. Una evaluación general, puedes tirar algunos datos, lo que tú quieras. Oye, primero que todo, muchas gracias por esta invitación. Espero que podamos tener una conversación interesante porque es una temática que no puede quedar fuera de las políticas actuales en un año también tan especial para nuestra disciplina como el trabajo social, cuyo objeto es la transformación social y que en Chile partió en 1925 y de ahí irradió hacia otros países de América Latina. Cuando tú me preguntas de cómo podríamos mirar las políticas del actual gobierno, yo creo que sería injusto observarlo si no miramos la historia previa. O sea, no puedes reconocer la historia actual de las políticas si no ves lo que se ha avanzado de alguna manera en las últimas décadas en materia de personas mayores. O sea, antes de los 90, las temáticas de los mayores solo existían en materia solo de seguridad social y de salud. Luego de los años 90 se empieza a avanzar en ciertas áreas, otras más allá de lo social, en las condiciones de fenómenos sociales más extremos, en materias de vivienda, en educación, en distintos campos. Pero cuando nosotros vemos las políticas dirigidas a las personas mayores, en realidad siguen manteniendo un hilo conductor independiente del signo político, independiente de los cambios, la transición cuando llegaron las democracias a nuestro país, independiente del signo político, se mantiene un hilo conductor que es muy crucial y que siguen siendo ofertas muy focalizadas para ciertas personas mayores, no para el total de la población de 60 o más años y en condiciones bastante precarias. Eso. Perfecto. Oye, ¿y cómo podríamos poner en tensión el tema de la reforma de pensiones en todo esto que tiene que ver con el tema de los adultos mayores y cómo eso puede enfrentar o quizás problematizar estas políticas focalizadas? Es que la reforma de pensiones forma parte justamente de lo que cuando hablamos de políticas, en realidad de qué estamos hablando. O sea, cuando la gente nos escucha decíamos queremos más políticas, pero las políticas es la manera en que el Estado se relaciona con la ciudadanía y finalmente en qué se materializan las políticas, en oferta pública. Y hoy día lo que ha ocurrido con la primera reforma que se realiza desde el año 2006, recién, imagínate, del año 2006 en adelante, y cuando hablamos de reforma, tiene que ver con haber cambiado un sistema absolutamente individual, de pensar que hay personas que no podían capitalizar individualmente sus ingresos, y por lo tanto se genera un ala solidaria. Pero si tú te das cuenta, cuando miras la historia para atrás, cuando miramos a principios del siglo pasado, las pensiones nunca surgieron para hacer una cosa solidaria, surgieron como un derecho laboral, como un derecho de trabajadores, una lucha ancestral de personas que veían que al momento del retiro laboral no tenían ingresos
Y esa lucha se transformó en el momento de dictadura en un problema individual. Y por lo tanto después lo que se hizo en el año 2006 fue generar una reforma para que aquellos que no pudieron capitalizar pudieran tener algunos ingresos. Y hoy día lo que hacemos son celebrar cifras de una reforma de pensiones que en realidad sigue focalizado en el mismo problema que no es el que ha sido importante para las personas mayores. Las personas mayores han luchado por el punto central, que no son las pensiones, sino que si lo que tienen de ingresos les alcanza o no para vivir. Y hoy día estamos celebrando un aumento, una potencial reforma de 250.000 pesos para las personas mayores, que si tú los ves hoy día, ¿qué haces con 250.000 pesos? O sea, no te alcanza para vivir. Y por lo tanto, tú dices, ¿qué estamos celebrando hoy día? ¿Una reforma de pensiones o un mantenimiento de un sistema que hemos querido modificar de diversas vías, pero que finalmente no se discute el punto central, que es el modelo de ingresos en la vejez? Nosotros, bueno, un poco para profundizar en esto, en ciertas discusiones hemos, por ejemplo, planteado a lo mejor, por último, la posibilidad de que las personas puedan elegir entre qué sistema podrían cotizar, en un sistema solidario, en un sistema de capitalización individual, por último. O sea, nosotros obviamente estamos por la superación de la AFP, pero a lo mejor podría existir esa posibilidad. ¿Tú crees que eso sería posible? ¿Se podría plantear como una alternativa? Es que sabes que, mira, ¿qué me pasa a mí? Que discutimos sobre la forma de hacer esa acción sin cambiar el modelo. Claro. Entonces, cuando tú quieres modificar algo, el cómo hacer las cosas, no puedes sacar de la discusión el modelo actual, discutir el modelo económico que tenemos como país hoy día. O sea, hoy día tenemos un sistema que inclusive en el Parlamento se está discutiendo la edad de retiro laboral. Entonces, ¿qué significa eso? Que estamos discutiendo sobre un sistema que no te va a soltar hasta que las piernas, los brazos y la cabeza te den. Claro. Entonces, esa discusión es la discusión que queremos como ciudadanía. ¿Cómo quieres vivir y cómo quieres envejecer en Chile? Esa es la discusión central. Y para que esa discusión real pueda ocurrir, significa modificar las relaciones de poder. O sea, el poder decir cómo quiero ser y cómo quiero vivir, significa que la gente y la ciudadanía tienen poco acceso a tomar ese tipo de decisiones. Entonces, si seguimos circunscribiendo si las AFP o no AFP, el punto central no es ese, sino que el modelo económico que tenemos como país, que lo que te dice hoy día, cuando te dicen, mira, una vida activa, queremos un envejecimiento saludable, ¿qué es eso? Lo que te están proponiendo finalmente es alargar una vida adulta para que no sigas en condiciones dependientes. Y de un sistema de protección social, que una cosa es que tú estés preocupado o interesado en que los temas del trabajo son relevantes porque es parte de las necesidades humanas, pero otra cosa es que el sistema de protección social, el eje a través del cual se articula la protección social, sea justamente el trabajo. Y esa es una herencia que nos acompaña no solamente a Chile, sino que a gran parte de los países latinoamericanos, donde divide el mundo entre los dependientes y los no dependientes, entre los activos y los pasivos, entre los formales y no informales. Entonces, mientras esa sea el eje de la protección social en Chile y en muchas partes del mundo, va a ser muy difícil que las personas mayores puedan decidir qué hacer y cómo vivir su vejez. Y en el fondo, cuando decimos eso, decimos, es un problema de las personas mayores. Fíjate que en el estallido social se provocó algo bastante interesante. La discusión por los temas de no más FP que surgió no solamente de las personas mayores, sino que de gran parte de la ciudadanía. Porque hay algo que estamos palpando, que finalmente no se trata de vejez, se trata de la vida y de qué están haciendo con tu capitalización, que es lo que podemos nosotros coleccionar, digamos, en términos de fondos, para poder vivir en tu vejez de la manera en que tú lo deseas. Pero hoy día no está siendo posible. O sea, cuando tú miras las cifras del tema del trabajo, hoy día el 13% de la población mayor de 65 años está trabajando. Entonces tú dices, está trabajando porque quiere trabajar. Está trabajando primero porque no le alcanza los ingresos y segundo porque busca una materia de reconocimiento. Y vuelvo al tema, cuando tu eje de la protección social es el trabajo, entonces todos aquellos que no forman parte de la productividad laboral
hoy día están siendo mirados como personas dependientes. Eh, y el edadismo es una plataforma que abona también el edadismo, o sea, la relegación de todos aquellos que no aportan al proceso productivo y de un proceso productivo donde los dineros que se recaudan no van a la población, sino que aquellos que lucran con las plata de la gente. Entonces, cuando tú dices, mira, más AFP o menos AFP, esas formas no pueden darse sin la discusión del modelo económico que tenemos como país. Mm. Y esa es la discusión que hoy día está radicada. Claro, o sea, de hecho, por ejemplo, existen ciertas propuestas como programáticas, por ejemplo, el tema de los cuidados, eh, que de cierta forma, por lo menos en el discurso, se hace un poco como que esos son grandes avances, como si fueran garantías de un derecho social, pero en realidad estamos mirando algo que es un programa social en el marco de un modelo subsidiario. Entonces nosotros, por ejemplo, antes de partir este podcast, estábamos hablando un poco de la terciarización, Mm, de la intervención social en el contexto de fundaciones, ONG, y estábamos hablando un poco del financiamiento. mm. Si, no sé si podrías comentarnos un poco respecto al financiamiento de ciertos programas para justamente los adultos mayores y si hay problemas ahí. No sé si tienes conocimiento A mí me un tocó poco de ese contexto. participar, fíjate, en el inicio de lo que hoy día se llama Sistema Nacional de Cuidado, o SNAC, por así decirlo. Me tocó participar en los pilotos iniciales, lo que se llamó el Chile Cuida, y que Mm. después ahora el sistema se le llama Chile Cuida. Y fíjate que ahí teníamos una disyuntiva enorme respecto al sentido del programa. Entonces, cuando tú ves las materias de cuidado, cuando tienes que pelearlo como un derecho, en realidad estamos hablando de algo bastante central, que ha sido el tema del cuidado de toda la población, no solamente en los momentos para el trabajo, sino que también en la primera infancia y también en esta etapa que se está haciendo cada vez más larga, donde los mayores de 80, o sea, está siendo un grupo bastante importante. Entonces, la materia de cuidado, y no solamente la materia de cuidado, sino que los de participación, los de educación, los temas que tú quieras tocar, finalmente en Chile se han tercerizado cuando se trata de servicios. Mm. Y mucho de eso se creó esta famosa alianza entre lo público y lo privado. Lo privado, principalmente corporaciones, fundaciones, etcétera. Pero ¿qué ocurre en esa expectativa o el espíritu inicial de alianzas público-privadas para trabajar? Termina siendo una relación con un Estado que solo reconoce las relaciones transaccionales de proveedores. Por lo tanto, las fundaciones se transforman no en una alianza, sino que en un proveedor de un servicio y del cual les pagan, por así decirlo, un porcentaje que es cercano al 80%, 70% de lo que se requiere para poder realizar un determinado servicio. Y eso significa que hoy día hay muchas fundaciones y corporaciones que se están alejando Mm. de proveer servicios porque los dineros que el Estado provee para eso no alcanzan para poder hacer un servicio de calidad. Entonces hoy día no es solamente de dotación de servicios, que además la gran mayoría de todos los servicios pueden ser muy buenos, pero son de tan bajo alcance. Hoy día los distintos programas del Sistema Nacional de Cuidados, que son servicios directos a la población, estoy hablando de los ELEA, establecimientos de larga estadía, Mm. de los centros de día, del sistema de todo el programa de apoyo y cuidados en las localidades, la red local de apoyo y cuidado, el RED, la que le llaman, y otros más, no alcanza más allá del 2 o 3% de la población que requiere esos servicios. Entonces, ese bajo alcance no te permite abordar la problemática social que la población vive. Y además, están haciéndose a través de terceros que hoy día están exigiendo que por favor se puedan incrementar los ingresos para eso. Sin embargo, hoy día las discusiones en realidad son bastante, ¿cómo decirlo de alguna manera? Surrealistas. Mm. O sea, Populista, claro, porque te acusan de populista cuando quieres incrementar un poco los ingresos, por claro. ejemplo, para establecimiento de larga estadía, que hoy día ya está absolutamente dateado, digamos, mínimo son 900.000 pesos, casi 1.000.000 de pesos para poder atender a la población y sin embargo los fondos de apoyo Mm. o para los sistemas de establecimiento de larga estadía no alcanzan los 600 o 500.000 pesos per cápita. Entonces tú dices, ¿quién paga ese delta? Esa pseudo alianza, se exige que en el fondo el Estado pone un porcentaje y el privado pone otro porcentaje. Claro. Pero muchas veces esos privados no tienen los recursos para poder albergar. Y esas desigualdades
porque algunos sí los tienen, pero la mayoría no. Entonces esas desigualdades se reproducen también en los territorios. Y además hay territorios donde la vida es mucho más cara. Entonces, o incrementas los ingresos o bajas el costo de la vida. Y no hay otra, si la cosa es matemática. Eso. Oye, ya un poco para ir cerrando, la idea sería igual pensar quizá, o nosotros que pensáramos en propuestas. Entonces, pero yo quería como hacer esta última pregunta en torno a abordar este problema de los adultos mayores, pero quizás también integrando a la juventud en esas soluciones, considerando también que dentro de la juventud nosotros sabemos y lo hemos expuesto muchas veces, hay muchos problemas. Tenemos consumo problemático, tenemos violencia intrafamiliar, tenemos salud mental, pobreza, etcétera. Entonces, ¿cómo podríamos pensar quizás en ciertas soluciones que integren también a la juventud, que puedan ser parte quizás de intervenciones o de planos, de programas que aborden a los adultos mayores y que les pueda servir quizás a ambos sectores? Estamos dejando No, volar la cabeza, pero igual es la idea, o creo yo. sea, yo creo que tener esperanza hoy día es un requisito esencial. Y estoy hablando de esperanza que no es una cosa ingenua Mm, y no es un optimismo, porque el optimismo tú dices, las cosas van a funcionar y cerraste las posibilidades. En cambio, tener esperanza significa que existen otros mundos posibles que tú puedes crear. mm, Y yo partiría planteando de que esta división entre jóvenes y personas mayores primero es una invención, porque en el fondo si tú pensás envejecer, digamos, es un proceso y para mi gusto o mi opción ha sido siempre que tú envejeces desde que naces. Y por lo tanto, cuando tú dices hablar de los viejos, no es hablar del otro, es hablar de ti mismo. Y en el fondo significa abonar una trayectoria. mm. Si al final el envejecimiento es un proceso gradual que parte con distintos cambios, distintos tramos de la vida, pero que se manifiesta en el último tramo. Y por lo tanto, no es que la vejez te cayó a los 60 años, lo que tú tienes ahí es el resultado de una trayectoria de vida. Entonces tú podés decir, ¿sabes qué vejez quiere tener una persona? Tú dime, ¿de qué país estás viviendo? Y yo te voy a poder decir cómo vas a envejecer. Y eso significa la trayectoria de vida, de educación, de calidad, de tener las posibilidades de vivienda. Hoy día piensa tú que los jóvenes no tienen casi ninguna posibilidad de acceder a una vivienda propia. O sea, piensa que la educación hoy día en Chile se está peleando no porque sea solo gratuita y de calidad, sino que además sea una educación pública Claro. y que donde se hagan las promesas que se plantean, estén en condiciones de hacerlo. Esa inversión es la que se va a notar en personas mayores en mejores condiciones. O sea, las personas mayores que hoy día tienen enormes dificultades de salud son de enfermedades muchas veces crónicas no transmisibles que han sido generadas por décadas por problemas de alimentación, por situaciones de pobreza, por problemas laborales, por cesantías largas. Y eso no le ocurrió en la vejez, le ocurrió mientras eran adultos y muchas veces de su juventud. Y muchos de ellos hoy día hay un nivel educacional más alto que hace 20 años atrás. Por supuesto, porque piensa tú, cuando tú tengas 60, no faltan más de unos 40 años más, y quizá un poquito menos. Entonces, y hoy día las transformaciones son diferentes, o sea, también pensar en esa imagen de una persona mayor tejiendo con el trasero al lado, olvídalo. O sea, porque hoy día las personas mayores que tienen 60 años fueron los hippies de los 60. O sea, son personas que tenían un open mind, que además se criaron mujeres de hoy día de 60 años o 65 inclusive, sí, son personas que en su juventud vivieron la etapa de una sexualidad diferente. Apareció la pastilla anticonceptiva, empezaron a insertarse en el mundo laboral. O sea, es otra adultez mayor. Las relaciones, primero yo creo que habría que generar un horizonte en el cual los jóvenes quisieran envejecer, Mm. porque todos queremos vivir más años, pero te aseguro que nadie quiere verse viejo, menos llegar a viejo, porque significa hoy día llegar a personas mayores en Chile, significa pobreza, significa reducir en 4 o 5 veces los ingresos que tuvieron en el momento laboral. Entonces hoy día envejecer en Chile se está haciendo muy difícil, y no solamente para los hombres, sino que para las mujeres en materias de cuidados, con una labor que ha sido el subsidio de la protección social en el mundo entero, en el planeta, han sido el subsidio de toda la población, las mujeres ejerciendo las labores de cuidado. Entonces, tenemos demasiados debes por el cual pelear.
Y eso no significa una lucha de las personas mayores, es una lucha de todos, de jóvenes, de adultos, de mujeres, de las diversidades, de los trabajadores. O sea, hoy día las condiciones que se encuentra la gente va a ser muy difícil envejecer en el futuro si hoy día las poblaciones más jóvenes no se alían con las personas mayores para poder luchar por ello. Si al final lo que yo creo que nos han planteado cuando decimos problemática, yo ahí tengo una disyuntiva porque hablamos del problema de la vejez. O sea, ¿en qué minuto ser viejo se transformó en un problema? Porque hoy día quien llega a 80 años en condiciones precarias, con una salud más o menos y habiendo sobrevivido, hay que darle un premio, po. O sea, esa persona llegar a sobrevivir en esas bajas condiciones, en realidad es para aplaudirlo. A ellos deberíamos preguntarles cómo lo lograste, en condiciones altamente complejas. La pandemia, o sea, las personas mayores en la pandemia, fueron muchas que pusieron el hombro en sus familias porque era el único ingreso estable dentro de las familias en momentos de cesantía del resto. Fueron los que albergaron a muchas de sus familias en sus propias casas porque no tenían formas de resolver su vivienda, arriendos de sus familiares. Entonces, estamos hablando de una imagen de personas mayores que ya no es. Una imagen de personas mayores que hoy día siguen trabajando, que se encuentran en mejores condiciones físicas y mentales que hace décadas atrás y que hoy día además tienen una expectativa de vivir por lo menos unos 20 años más después de los 60 años. O sea, Chile es uno de los países más longevos del planeta. Somos uno de los 28 países más longevos del mundo. O sea, que además no solamente estamos superando los 80 años, que ya se está hablando de llegar a los nonagenarios y a los centenarios. En Chile, según el último censo, ya habían más de 6.600 personas mayores de 100 años y se aspira que al 2050 sean por lo menos unas 4.000, o sea, por lo menos duplicar o triplicar esa cantidad. Wow. Entonces, vamos a vivir muchos más años y desde la niñez, y si sumamos la adultez mayor, significa que vamos a transformar casi la mitad de nuestra vida en condiciones donde podríamos hacer lo que nosotros deseemos hacer. Pero para eso tenés que cambiar las condiciones materiales, porque podemos tener millones de discursos, como hoy día los discursos presidenciales de todos los candidatos que tenemos para este año, que nosotros tenemos cambio presidencial. Todas estas poblaciones lo que están haciendo es simplemente plantear alternativas, pero materialmente es como la gente entiende que puede mejorar sus condiciones de vida. Entonces yo creo que ya basta de poder hablar de personas mayores pobres o familias vulnerables o jóvenes en riesgo, porque en realidad los que están en vulnerabilidad son los sistemas, los que son pobres son los programas y los que están en riesgo son las políticas, no las personas. Y ese cambio es el que hay que hacer para poder empoderar a la población. Yo sí creo que es posible que las personas vuelvan a poner en el tapete de discusión los temas que les preocupan, sus problemáticas, para que se transformen en política pública, en oferta concreta, material. Eso. Hemos llegado al final del programa. Jenny, si quieres, bueno, aparte agradecerte un montón por estar acá, si quieres dar un mensaje final, el micrófono es tuyo, Oye, por favor. no, primero, muchas gracias por esta invitación, las conversaciones cuando ustedes lo deseen, aquí estoy absolutamente disponible. Y yo diría que si hay un último mensaje es que empecemos a modificar las ideas y horizontes de vejez que nosotros planteamos en Chile y yo diría que en varios puntos del planeta. O sea, el envejecimiento activo, envejecimiento saludable, el envejecimiento digno o envejecimiento positivo, son ideas y teorías que están detrás de las acciones, pero eso son acciones para poder existir, son un desde, porque efectivamente si alguien no llega saludable, simplemente no va a existir. Y por lo tanto yo creo que modificar y mutar un horizonte al cual aspirar y al cual querer llegar a envejecer. Y por lo tanto una longevidad ciudadana me parece mucho más aceptado, más cercano a las luchas de lo que han sido las luchas de las organizaciones de personas mayores de toda América Latina, de un idioma que conocemos como región, como continente, de las luchas por los derechos. Y creo que volver a resucitar en el sitial que corresponde a los derechos humanos, creo que es una bandera importante que no hay que dejar. Así que una longevidad ciudadana me parece mucho mejor que una longevidad activa, positiva, digna, que eso es al menos es el desde que deberíamos lograr para morir como ciudadanos.
Jenny, muchas gracias. En Rebeldes el Camino ofrecemos un espacio de opinión, de propuestas, le damos voz a los sin voz y estamos acá pensando en otras alternativas por una sociedad más digna, más justa y más pacífica. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram Rebelde Camino-CL, en Facebook Rebeldes el Camino y también síganos en el Movimiento Juvenil por la Paz y la Integración de los Pueblos. Nos vemos en el próximo capítulo del Chungungo Informa. Muchas gracias. Gracias a ti.